Yo soy el doctor Antonio García Rodríguez, soy cirujano plástico, estético y reconstructivo. Tengo mi práctica privada aquí en Guadalajara, Jalisco, y mi especialidad es toda la parte de pacientes en contorno corporal, o sea, hace lipoescultura en HD, y además tengo un adiestramiento extra en lo que es cirugía facial y mamaria. La liposcultura en alta definición. Precisamente parte de mi adiestramiento fue con los mejores en Colombia. Ajá. Entonces diría que esa es parte de mi cirugía top. Normalmente el paquete de Summer Body incluimos dos cirugías, en la cual una es precisamente una lipoescultura, la cual se puede hacer con marcaje o sin marcaje abdominal, el cual se refiere a la alta definición. Y la grasita que obtenemos con la lipoescultura podemos transferirla en este caso a la parte de los glúteos para conseguir una armonía en cuanto al tamaño, al volumen y a la proyección. Además de eso, normalmente hacemos algún tipo de mamoplastía, en la cual normalmente es hacer un aumento con implantes. Un rango de edad normal para este tipo de procedimientos es desde los 18 años hasta los 35, 40. No hay que encasillar a un paciente solamente dentro de esa edad, pero sí se recomienda, pues obviamente, que entre más joven esté, los tejidos son mucho más maleables, en este caso para la cirugía, y los resultados tienden a ser mucho mejor. Y pues obviamente para obtener resultados top, sí necesitamos que el paciente en este caso se encuentre dentro de límites normales en cuanto a su peso. Los resultados reales, normalmente a las 4 semanas se empiezan a notar parte ya de un 50 a un 60% del avance de los resultados, pero un resultado real se alcanza a ver hasta los 3 meses, inclusive dependiendo de la cirugía, porque hay veces que esta es secundaria, no es la inicial o la primaria. Puede ser que hasta los 6 meses se retrase un poquito el producto final. El máximo de procedimientos que yo recomiendo son 3, que en este caso lo manejamos con el Mommy Makeover, en el cual abarcamos lo que es la liposucción, combinada con, en este caso, puede ser la transferencia de grasa, la abdominoplastía o tummy tuck y los implantes de mama que se pueden agregar con un levantamiento mamario o no, dependiendo de la necesidad del paciente. Normalmente parte del proceso de la liposucción es que la podemos abarcar prácticamente todas las áreas del cuerpo. Lo más común es que hagamos el abdomen y la parte de la espalda tanto superior como inferior. A esto le agregamos, dependiendo de las necesidades de cada paciente, si requiere que los mismos brazos se puedan añadir a esa parte de la liposucción y la parte interna normalmente de las piernas, aunque hay veces que sí también hay otros cúmulos de grasa o depósitos que están en otras partes de las piernas y también se pueden llegar a manipular durante la cirugía. Bueno, normalmente es muy importante saber que después de la cirugía dejamos unos drenajes. Estos drenajes se retiran entre el cuarto y el sexto día y después de esto empezamos con el uso de una faja y una terapia de rehabilitación. Esto nos va a ayudar a disminuir el edema que pueda sentir la paciente después de su recuperación, pero que son básicos tanto la faja como las terapias de rehabilitación para recuperar la figura o llegar al resultado. Normalmente son a base de ultrasonido, un drenaje linfático y hay ocasiones que se añade la parte de radiofrecuencia. Eso ya va a variar de acuerdo a la evolución de cada paciente. Normalmente aquí conlleva gran parte de qué tan grande es la cirugía. Si hablamos específicamente de la pura liposucción, estamos hablando de incisiones muy pequeñitas, de prácticamente 3 a 5 milímetros, las cuales la cicatrización y el proceso de recuperación es muy rápida y el dolor pues, puede llegar a ser de mínimo a moderado dependiendo el umbral de cada paciente que pueda tener. El tummy tuck sí estamos hablando de una incisión grande en la cual estamos haciendo una resección amplia prácticamente de piel excedente, así como grasa.
Entonces, esta sí llega a molestar un poquito más a los pacientes, pero la verdad es que podemos retomar la actividad física leve o el trabajo entre la tercera y cuarta semana, siempre y cuando esta sea leve. Y las mamas, pues va a depender si estamos hablando únicamente de un aumento con implantes simple, o sea, no se está agregando un levantamiento, pues es una incisión relativamente pequeña, la cual igualmente el proceso de cicatrización quizá nos lleve 2 a 3 semanas, pero si ya la tenemos que combinar con un levantamiento, ahí sí es altamente probable que la paciente tarde en cicatrizar quizá todavía un lapso de 3 a 4 semanas. Yo siempre recomiendo a los pacientes una estadía de entre 7 días hasta 10, que es lo recomendado, y en ese tiempo yo puedo ser capaz de retirar drenajes, retirar suturas y dejar que el paciente pueda irse en las mejores condiciones posibles. Ok, existen diferentes tipos de abdominoplastía en la cual la técnica se va a basar en qué tanto extendamos la parte de la disección en la cirugía. ¿A qué me refiero con esto? Que hay partes, cuando es una abdominoplastía convencional, podemos suturar la parte interna de los músculos y realizar un corset intraabdominal, que es lo que la mayoría de los pacientes necesita por los cambios que tuvo por ya sea un embarazo o por cambios de disminución de peso. Hay veces que podemos hacer una mini abdominoplastía, pero esto va a ser en pacientes con muy poca flacidez y en esos casos solamente podemos avanzar hasta donde está el ombligo. De ahí en fuera no lo podemos hacer. Normalmente yo recomiendo ya que el proceso de cicatrización haya terminado. Entonces, pensando en las cirugías que ya previamente mencionamos, si son incisiones pequeñas, como llegan a ser la liposucción o los implantes simples, puede ser a las 3 semanas, 3 o 4 semanas. Si son ya incisiones más grandes, como abarca el tummy tuck o procedimientos combinados, sí sugiero una espera de entre 6 a 8 semanas, dependiendo del proceso de evolución del paciente. Bueno, en Guadalajara tenemos el hospital y la infraestructura a nivel mundial que puede equipararse con cualquier otro lado y que pues ciertamente contamos con puros cirujanos plásticos certificados y un equipo altamente entrenado para ofrecer al paciente la mejor experiencia desde que llega hasta el proceso de su recuperación y que pueda regresarse a Estados Unidos. Parte de las certificaciones que son importantes para nosotros poder ejercer como cirujanos plásticos en el país de México, sí necesitamos ante el Consejo Mexicano hacer nuestra propia certificación y además de eso, pues obviamente siempre formar parte de todas las instituciones internacionales que rigen parte de cirugía plásticas, como son la Institución Internacional o el Consejo Internacional de Cirugía Plástica, del cual también soy miembro, y de la Asociación de Cirujanos Plásticos de Estados Unidos, que son parte de las asociaciones que uno forma parte y que pues son esenciales para poder mostrar al paciente pues que uno está con el adecuado entrenamiento y la certificación para ofrecer un proceso seguro. Bueno, yo diría que siempre, obviamente pensando en la cirugía que la paciente se quiera realizar, pues en estos casos a veces se sugiere un control de peso si es que está pensando, en este caso, un proceso de liposucción o una abdominoplastía, porque esto nos va a conllevar a mejores resultados. Obviamente el realizar ejercicio nos beneficia en el proceso de la inflamación a que ésta disminuya un poquito. Entonces, si ya tiene unos hábitos bien establecidos, tanto de nutrición como de ejercicio, normalmente nos conlleva también a una parte de una mejoría en la recuperación. Y la otra es que si el paciente toma algún tipo de suplemento o alguna otra cuestión ahorita o medicamentos, siempre avisar al cirujano plástico cuáles son, porque estos pueden alterar el proceso de coagulación o inclusive la cicatrización. Entonces, esos 3 tips como prequirúrgicos sería lo que yo le comentaría a cada uno de mis pacientes. Y en la parte de la recuperación sería mayormente el que sigan las indicaciones de uno, que ahí sí va a variar desde el uso de fajas o brasier postquirúrgicos, que no van a ser para presumir, pero ciertamente son
para realizar la compresión y evitar que haya tanta hinchazón como normalmente lo hay en la cirugía. El pasar por un proceso de terapias de rehabilitación que siempre ayuda. Se va a llegar al mismo objetivo prácticamente con o sin ellas, pero idealmente estas nos ayudan a una reabsorción mayor de hematomas o que la misma hinchazón baje de manera más pronta. Y pues finalmente el cuidado de las heridas. Hay veces que el paciente por evitar ver el tamaño de la herida, la cicatriz o las mismas suturas, prefieren no manipularlas, pero el hecho de una curación diaria y hacer un aseo correcto siempre nos lleva también a que no haya complicaciones o de infección o de alguna otra cuestión en las heridas. Bueno, obviamente hay muchos pacientes con mala información en internet, desde el proceso quirúrgico hasta cómo llegar con un cirujano plástico y cómo llegar en este caso a buscarlo fuera del entorno en el cual se encuentran. Y en este caso el que alguien te facilite el proceso de no solo la parte de encontrar cirujanos plásticos que están certificados y que tienen todos los medios para ofrecer el mejor servicio, sino que también puedan añadir la parte de que no se preocupe el paciente por tener que ver un avión, por tener que ver un hospedaje, por tener que ver prácticamente todos los detalles mínimos y que simplemente el paciente se deje consentir. Es donde luce Medtrip y se encarga de todo para que el paciente únicamente pueda tener su proceso de manera armónica y que en dado caso que se suscitara algo, sabe que todo esto va a responder en dado caso de que se presentara. Normalmente los implantes que yo utilizo son de tipo lisos o nanotexturizados. ¿Qué significa esto? Que los implantes prácticamente, ya ahorita hubo un momento en el cual se identificaron que los implantes con un macro texturizado pueden llegar a ocasionar, en este caso, algún problema de cáncer, que no es un cáncer de mama como tal, pero que sí se deriva por la fricción que genera el que tenga un macro texturizado. Estos que son lisos prácticamente no causan ese problema. ¿Por qué? Porque se deslizan dentro de la mama sin ningún problema, sin causar tanta fricción. ¿Cuáles son los beneficios también de este tipo de implantes? Bueno, va a haber desde forma redonda como también lo hay forma anatómica. Eso va a depender de la preferencia del paciente y qué es lo que está buscando al momento, que puede ser o tener un escote más pronunciado o simplemente tener una forma natural de la mama. Esas son una de las importantes variabilidades. La otra cuestión es que los implantes, y es la pregunta más común, yo diría, de los pacientes, si son para siempre o no, y la respuesta es no. No hay ninguna marca en el mundo, ni en Estados Unidos, ni en México, ni en ninguna otra parte que ofrezca un implante que sea para toda la vida. Si hay una garantía en la cual se ofrece al paciente que si el implante por sí solo, por una falla de producción, se rompe o sufre algún daño prácticamente espontáneo, la casa comercial se encarga de pagar unos nuevos implantes para el recambio. Pero ninguno de los implantes, eso quiero aclararlo al 100%, son para siempre. Normalmente el promedio de vida de algún implante es entre 10 a 15 años. Sin embargo, si el paciente prácticamente no presenta ningún síntoma, ni dolor, ni ninguna alteración a nivel de la mama después de este tiempo, se puede dejar por un tiempo más prolongado. Pero si no, lo ideal es evitar el recambio hasta que se presenten estos síntomas. Existen varias marcas y eso va a variar desde el país hasta, pues en este caso, quién es el que lo está utilizando. Yo las marcas más comunes que utilizo son Motiva o Eurosilicon. Motiva en este caso no está en Estados Unidos, todavía en el mercado, pero es una empresa prácticamente internacional que está en todos lados, excepto ahí. Y ellos manejan unos tipos de implantes, los cuales ya traen incluidos un chip por dentro, en el cual podemos registrar la información del paciente, en el cual es su nombre, el volumen del implante, en este caso dónde se colocó, el nombre del cirujano, en qué plano se coloca y pues prácticamente toda la información sobre la cirugía para que el paciente, si en algún momento requiere algún recambio y no es por el mismo cirujano o es en otro lado en el cual diferente al cual se operó, puede realizarse un escaneo y que la información la tenga a la mano.
Todos mis pacientes reciben siempre, después de su cirugía, un ID card en el cual vienen unos stickers que vienen el número de serie del implante, el cual se debe de registrar para que el paciente pueda tener su garantía en dado caso de que sea necesario. El BodyTite es una tecnología actualmente utilizada en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, en el cual es una radiofrecuencia que se encarga de hacer lipólisis. ¿Qué significa esto? Destrucción de la grasa interna y que al mismo tiempo nos ayuda para aspirar un poquito más fácil esos depósitos de grasa que tenemos en el cuerpo y al mismo tiempo nos genera una retracción de la piel mucho más armónica que lo que no podríamos lograr en este caso simplemente con una liposucción convencional. Entonces, este aparato nos ayuda para hacer un marcaje mucho mejor y además en la inflamación se ha comprobado que los pacientes es un proceso de recuperación un poquito más corto. Este aparato también lo podemos utilizar no solo en el abdomen, sino en la parte obviamente de la espalda, piernas, brazos y también está funcionando muy bien en la parte de la cara. Bueno, el tiempo en cirugía es muy variable, normalmente puede tardarnos de 45 minutos a 1 hora, dependiendo del número de áreas que vayamos a estar tratando. Obviamente cada quien tiene su adiestramiento muy personal y cada quien va a defender su manera en la cual se entrenó, pero yo diría que la cantidad de pacientes que recibimos en México, tanto de la parte americana, que son con unos tipos de piel diferente a los que tenemos en la región prácticamente de Latinoamérica, nos permite tener una amplia gama de experiencia en cuanto a los pacientes, cómo tratar los tejidos tanto de unos como de otros, que aunque también lo pueden tener allá, pues a nosotros quizá nos llevan a tener un poquito más de experiencia, a que también los gustos de los pacientes de Norteamérica a los del resto de Latinoamérica, pues a veces pueden variar un poquito y eso pues nos da el hecho de estar tener una amplia variedad de pacientes y poder saber definir y dar diferentes escenarios y resultados a los pacientes acorde a donde ellos vienen. Ok, lo recomendado de la cantidad total de grasa que podemos extraer es lo que se recomienda menor a 5 litros. Hay pacientes en los cuales podemos exceder un poco, pero lo ideal es ser más precavidos en el sentido de que 5 litros sería un máximo y de esta manera no descompensamos a nuestro paciente, que es lo principal. Y 2, todavía podemos dar un contorno adecuado, pero que ahí conlleva la parte de cada paciente, cuál es su índice de masa corporal y qué tanta grasita puede tener, pero lo recomendable es no ir más allá de 5 litros. Y en la transferencia a glúteos, pues va a variar de cada paciente cuál es su objetivo, qué es la forma que quiere tener y qué tanta proyección. Ir a un número específico pues no es lo recomendable. Lo que sí es que idealmente es infiltrar únicamente por debajo de la piel intramuscular. Nos pone en un riesgo grande de que la cirugía se pueda complicar. Aproximadamente de cirugía estética ya tengo yo creo que más de 500 cirugías a la fecha. Entonces yo creo que cuento con la preparación, los adiestramientos extras y pues seguimos preparándonos por ustedes. El mensaje sería es que precisamente se dejen consentir. No hay mejor empresa que los vaya a llevar desde su objetivo o su pregunta inicial hasta el objetivo que tienen para lograr el cuerpo que han deseado o que en este caso desean recuperar de antes.